nos juntamos un poquito. Muy bien. Empezamos. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Otra vez estamos en otro programa más de Artefacto. Hoy es el 8º y estamos de manteles largos, como pueden ver. ¿Verdad? Y bueno, tenemos unos invitados muy especiales. Siguiendo lo que el martes estábamos viendo, ahora seguimos con teatro, como lo habíamos comentado. Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien aquí, contenta de estar nuevamente en Artefacto. Y bueno, seguimos con la fiesta y con los programas tan interesantes que siempre nos dan los integrantes de teatro. Entonces hoy prometemos tener otro programa igual de bueno que los anteriores, y para eso tenemos dos invitadas de lujo. A Olimpia Naira Zárraga, presente. Gracias Y- por la invitación. Y a Nora Luz. Nora Luz, así es. Nora Luz. Ellas son unas excelentes, no le vamos a decir teatreras porque luego se molestan con esa definición, nos vamos a decir teatristas. Bueno, yo les presento a Nora. Nora es directora del grupo de teatro Paquini. Ha trabajado con este grupo por más de 7 años. Algunas de las obras montadas: Ponte las pilas, Wow, vida de perros, Escúchame, Libertad, Ya llegó la Navidad, El vampiro despistado, algunos musicales como Vaselina. Y bueno, también ha participado con algunos grupos de teatro como Cronos, Hasta la Victoria Siempre y Enredadera. Ella también escribe y dirige, y también me parece que imparte los talleres para crear nuevos actores de teatro. Así es. Y por la parte de Olimpia Naira Zárraga, tiene 20 años dedicándose al teatro popular independiente. Ha estado en diferentes propuestas, ha visitado muchos países de Latinoamérica, Cuba, Chile, Perú, Ecuador, representando a México y en varios festivales de este tipo. Me dice también que estuvo trabajando 19 años en Utopía Urbana, o sea que apenas tiene poquito que nos salimos de ahí. Exactamente. También ha estado llevando a los niños de ese grupo. Sí, también los llevé 5 años. 5 años, así es. Y bueno, ella también es directora. Recientemente. ¿Tan recientemente apenas? Recientemente. Y bueno, lo importante de todo este programa es de que ahora vamos a ver desde la perspectiva femenina el teatro, porque han de saber que el teatro antiguamente estaba, como muchas otras cosas, vetado y vedado hacia las mujeres. Inclusive hasta a veces era difícil que ellas actuaran, casi era un teatro masculino. Bueno, el teatro clásico, pues obviamente por los roles que jugaba dentro de la cultura latina la mujer, pues no tenía permitido esto. Ya cuando empezamos a pasar esa época y nos acercamos hacia la época moderna, bueno, pues ya hay una apertura mayor para la mujer, y ahora tenemos grandes directoras, ¿no? Ahora tenemos propuestas muy interesantes. Afortunadamente ya tenemos la participación de las mujeres en papeles de mujeres y en papeles de hombres también. Entonces, Sí. esto de jugar los roles es muy interesante, porque arriba del escenario puedes transformarte incluso hasta en cuestiones de género, y puedes hacer la cantidad de papeles impresionante. Entonces, hoy vamos a platicar sobre todo eso, sobre el trabajo, a mí me interesa mucho el trabajo que hacen con los niños, que es también otra vertiente del teatro, ir formando desde muy pequeñitos actores, gente que ame el teatro, que le guste hacer teatro y que le guste ir al teatro, ¿no? Entonces, para los niños que por ahí nos ven, que tenemos ya algunos seguidores, y les agradecemos mucho que sintonicen Artefacto. En un inicio no habíamos pensado Artefacto como un formato para un público muy pequeño, más bien estaba dirigido a un público adulto. Sin embargo, nos ven, se ríen con nosotros, les encanta la cultura, y a mí eso me deja muy, muy, muy feliz. Entonces, hoy les trajimos, aparte de que hacen teatro para adultos, también hay teatro infantil, y son maestras de teatro infantil. Así por ahí es, les vamos a ir pasando los son datos. forjadoras, ¿verdad? Son forjadoras de... Por si alguien quiere y le interesa. Exactamente. Vamos a empezar de lleno con esta en cuestiones. Tenemos un poquito de tiempo para irlos desplayando poco a poco. Y la pregunta para las dos sería, ahora sí que el formato es el mismo del martes, ¿no? Quien quiera contestar, contesta, y puede hablar del tema lo que quiera y como pueda. ¿Por qué la mujer tiene que incursionar en el teatro? Bueno, yo creo que como el teatro es un medio de expresión,
Nosotras como mujeres creo que tenemos mucha la necesidad de tocar temas que nos atañen directamente. Derechos de la mujer, equidad de género, generar públicos de teatro. Si nosotros vemos que las niñas desde pequeñas van generando una conciencia hacia una liberación, hacia exigir sus derechos a través del teatro o a través de una representación o siendo público de teatro, es una manera de nosotras como mujeres dar un pequeño granito, dejar un pequeño granito de arena para toda esta revolución, todo este movimiento, ¿no? Porque nosotros vivimos pues, en un país muy difícil, donde el hecho de ser mujer muchas veces ya estamos como etiquetadas. Eso es en toda América Latina. O sea, estaba checando los datos de teatro femenil en América Latina y es algo novedoso apenas. Estamos hablando de los años 50 para acá que la mujer incursiona en el teatro con más fuerza. Y hasta parece así como que lo que comentamos la otra vez, ¿no? Anacrónico, ¿no? De que de pronto la mujer es un dato como de, híjoles, parece mentira que se estén incorporando y mucha gente aplaude ese valor de las teatristas. Y bueno, no debe ser así, debe ser algo natural, ¿no? O sea, es unas cosas que van incorporándose como van creciendo y dicen, yo quiero hacer esto, y no, es todo lo contrario. ¿Qué nos dices, Nora? Bueno, yo pienso que también como Olimpia, que es una expresión, yo por ejemplo tengo anécdotas que yo tengo algunas obras de teatro que son hacia la mujer o hacia que no estén sumisas, y esas obras de teatro, como decía, son expresiones de mujeres que yo conozco, mujeres que es su vida, esas obras de teatro es su vida de esas personas, o sea, es de la vida real, y cuando yo las llevo a escena me preguntan, oye, pero ¿cómo le hiciste para escribir esto? Y les digo, ¿qué creen? Que simplemente observé, y es la vida de una mujer, así como ustedes me vieron en escena, cómo me ponía de nerviosa, así la veo a ella que se pone, y yo le he dicho que si no sale de ese mundo, así va a terminar. Entonces, le digo, yo solo observo y pongo en acción lo que observo. Entonces pienso que sí, o sea, uno como mujer, a lo mejor yo por ejemplo también tengo la anécdota que a lo mejor tan solo no como mujer hacer teatro, sino tan solo el hecho de hacer teatro, aunque sea hombre o mujer. Yo por ejemplo tengo la experiencia que cuando yo fui joven y quise estudiar teatro, todos decían, ay, pero es pérdida de tiempo, ¿para qué haces eso? No solo por ser mujer, sino porque el teatro era una pérdida de tiempo. ¿Para qué estudiar eso si no iba a servir de nada? Entonces, yo también en algún momento dije, bueno, pues sí, tienen razón a lo mejor, pero resulta que cuando me caso, dice mi marido, ¿por qué no sigues con eso que te gusta? Entonces ahí dije, pues sí, ¿verdad? ¿Por qué no? Entonces yo siempre les he dicho, fíjense que yo estando soltera, a mí me decían que era pérdida de tiempo, que estaba loca, que todo eso estaba mal. Y entonces cuando me casé, ahí fue donde dije, ¿por qué no hago? Entonces yo empecé a hacer teatro quizás como a los 30 años, pero porque al principio pues eso, o sea, no solo de ser mujer, sino el hacer teatro era como pérdida de tiempo. ¿Tú crees que era pérdida de tiempo? Pues es que hay un concepto nosotros como escritores también a veces dicen lo mismo, ¿no? Hay un concepto cultural del artista como tal, no solo del teatrista o del escritor. En general, quien se dedica a las artes es porque no busca un beneficio económico o busca un estatus social alto o que aspire a tener ingresos arriba del sueldo mínimo, ¿no? Entonces cuando te dicen es que es artista, trabaja para la cultura o hace algo relacionado, lo primero que la gente se imagina es no quiere trabajar, se quiere divertir, quiere pasársela un rato con la tertulia y todas esas cosas. Y en realidad no, como hablaban en el programa pasado de que hacía falta como la profesionalización de los teatristas y en general, ¿no?, de todas estas artes que están quizá un poco en desventaja yo lo comparo con, por ejemplo, el músico de cámara o el músico de orquesta tiene como todavía un estatus un poquito más
más reconocido. Los bailarines de danza, de ballet o de cualquier tipo de danza contemporánea, incluso los arquitectos, ¿no? Tienen un estatus diferente a las personas que se dedican al teatro, incluso entre los actores estudiados. Si tú no haces una actuación en una compañía muy grande, que ya tenga representaciones en diferentes países y con un espectáculo muy llamativo, generalmente te dicen, sí, es teatro universitario, es teatro comunitario, ¿no? Sí hay como no hay como un nivel hegemónico para tratarlas a todas como profesiones. Entonces es bien interesante cómo van trabajando poco a poco los grupos y van haciendo esta conciencia, como decía Nora, ¿no? Usas el escenario, usas tu manera de escribir y dirigir para crear para llegar a la gente, a la conciencia, y hacerles ver que tienen que ir al teatro, que tienen que hacer teatro, ¿no? Y que el teatro es un reflejo de inicio, porque no sé si les parece, el trabajar en teatro para la calle o para la comunidad te acerca a los problemas reales, y tienes que llevarles ese tipo de teatro donde ellos se vean como un espejo, como un reflejo, porque si les traes una obra muy elaborada, existencialista, o no se les pones esperando a Godot, de repente van a decir, bueno, ¿y qué es esto? Que creo que lo entienden, claro que sí, pero no es como para todo el público. Hay ciertas obras. Yo ahí difiero, porque yo sí siento que el teatro, no importa el autor, es para todo público. A veces es eso, que nosotros tratamos de limitar a nuestros espectadores y decir, no, esto no lo va a entender. No, yo creo que el teatro más sofisticado, hasta el más, digamos, cómico, la gente lo entiende. Incluso teatro muy simbólico también. De hecho, yo tengo la experiencia de públicos donde nunca han visto teatro en su vida, y tú le llevas una obra con bastante simbología y te la entienden mucho mejor que aparentemente personas que ven constantemente teatro. Entonces yo ahí sí difiero, o sea, el público esté formado para teatro o no, es receptivo, entiende, claro que obviamente no todos van a entender lo mismo, va a depender. Claro, que es muy subjetivo, ¿no? Exactamente. Y es lo bonito, lo rico del teatro, ¿no? Exacto, que cada espectador haga su propia lectura, qué le deja, qué mensaje, qué reflexión. Si se lleva algo a casa de reflexión, mucho mejor. Porque la idea es que el teatro no nada más estemos nosotros viendo, sino también formemos parte del espectáculo, que se muevan fibras, que nos estemos identificados con algún personaje, con alguna situación del personaje, pero que eso nos lleve a alguna reflexión, que nos vayamos a casa pensando en la temática o en los subtemas, o que eso nos lleve a la resolución de algunos problemas. Eso para mí es lo ideal en el teatro. Has tocado un punto muy interesante, Olimpia, en ese sentido, y esa era la siguiente pregunta. Y algo que el martes nos habíamos quedado, creo que formulé mal la pregunta y a lo mejor por eso nos fuimos con la finta. El teatro debe de ser educativo, debe de llevar una idea para llevarla a la casa y estudiarla o presentarla. O sea, debemos ser educativos los que están arriba del escenario, o nada más tiene que ser entretenimiento puro, sano, y como cuando ves una película, la comentas, te gusta, pero subes al metro y se te olvida. Yo creo que en el teatro se vale de todo, o sea, siempre va a dejar el teatro un mensaje, no importa qué tipo de teatro se haga. Pero nosotros ya como hacedores